Según San Marcos, en nuestra segunda lectura que teníamos en el versículo 25. Marcos 8, 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y el tema para esta tarde se titula La conversión por etapas. Tenemos una vez más la maravillosa oportunidad de anunciar el mensaje del Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio estamos hablando precisamente de un mensaje que habla de manera muy específica acerca de salvación, un mensaje que nos habla acerca de cómo podemos ser reconciliados con Dios. Y todo esto no es más sino por la gracia de Dios, nada que podamos ganar, nada que podamos merecer, nada que pueda estar basado en alguna obra o alguna justicia propia que podamos presentar delante del Señor. Así que eso es Evangelio y eso es lo que estamos hablando, un mensaje de salvación por la gracia de Dios y que es alcanzado no por las obras propias, sino por la fe en Cristo. Y este Evangelio viene a nosotros, como ya mencioné, por la gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de aquel favor inmerecido que Dios hace en favor de pecadores. Hay una gracia común en el sentido que es la misma a toda la raza humana, donde el Señor por medio de ella limita la maldad en el mundo, pone un freno a la violencia y muchas otras cosas. Así que toda la humanidad disfruta de esta gracia común. Pero hay una gracia que es la gracia salvadora, que es ese favor inmerecido que Dios da ahora a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Así que este mensaje del Evangelio era dado por el Señor Jesucristo por medio de palabras. Él comienza su ministerio terrenal diciendo: arrepentidos y convertidos, arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este era el gran mensaje que Cristo venía a darnos. Lo comunicó por medio de palabras, por medio de enseñanzas, pero también usó otros métodos para ilustrarnos, para mostrarnos de una u otra manera lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio hace. Y precisamente uno de esos medios que también usó para ilustrarnos el Evangelio eran los milagros. Nuestro Señor hizo múltiples milagros en su ministerio terrenal. Hombres fueron sanados, paralíticos caminaron, sordos oyeron, muertos se resucitaron. Múltiples milagros que de distintos ángulos nos muestran realidades del Evangelio, distintas características de este mensaje y de este poder de Dios para salvación. Y por medio de estas sanidades, entonces, nuestro Señor estaba ilustrándonos estas cosas. Pero hoy en día muchas personas dicen tener y hacer las mismas cosas que nuestro Señor y prometen y promueven sanaciones y cosas de ese estilo, pero cuando tú analizas lo que el Señor hizo, es completamente opuesto a lo que hoy día estos que pretenden ser enviados por el Señor están enseñando. Las sanidades de nuestro Señor fueron completas. Nunca una persona tenemos testimonio de que volvió a enfermar de lo mismo. Era una enfermedad que era sanada en su totalidad de manera evidente al resto. Estaban allí, toda la gente podía ver que un paralítico podía caminar, que un sordo podía oír. Era evidente para todos los que estaban ahí reunidos. No como hoy día vemos, ¿no es cierto?, personas que son bastante extrañas en todas las cosas que hacen. Así que en primer lugar son completamente diferentes a lo que estos falsos maestros pretenden enseñar en estos tiempos, algo de lo cual debes cuidarte, porque de una u otra manera te alejan del Evangelio, te alejan de Dios y ponen tu mirada en asuntos que tienen que ver netamente con temas superficiales. Por otro lado, cuando vemos las sanidades de nuestro Señor, nos vamos a dar cuenta que ningún milagro fue idéntico al otro, a pesar de que sanó las mismas enfermedades a diferentes personas. A algunos ciegos los sanó de manera instantánea, para algunos les dijo simplemente la palabra, a otros paralíticos tenían que ir a un estanque de agua. Así que nunca los milagros de nuestro Señor fueron de manera idénticos. Y todo esto ahora para enseñarnos acerca del Evangelio, que Dios trata de una manera personal, de una manera particular con cada una de las personas, con cada uno de aquellos que creen en Él.
Así que es importante que consideremos esto cada vez que venimos a leer un milagro. Por cierto, vemos las obras del Señor, esto lo autentifican como el Mesías que iba a venir por las obras que Él hace. Pero también todo esto, de acuerdo al apóstol Juan en su carta, todas estas cosas que Él hizo están escritas aquí para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Tienen un énfasis evangelístico, de tal manera que por medio de ellos podemos nosotros encontrar argumentos que nos permiten conocer más acerca del Evangelio y de cómo podemos nosotros estar a cuentas con Él. Así que tenemos aquí un milagro. Y este milagro tiene que ver con un hombre que era ciego. Y este ciego fue sanado por nuestro Señor. Eso es lo que leíamos en Marcos, capítulo número 8. A otro ciego sanó instantáneamente, pero acá, de una manera bastante particular, Él lo hace por etapas. Fue algo instantáneo en el sentido de que fue en ese momento, pero lo hizo por etapas. Lo hizo, en primer lugar, algo y luego continuó con una segunda parte para ilustrarnos también que la conversión es una obra gradual que el Señor va haciendo en la medida que vamos comprendiendo más acerca del Evangelio, más acerca de su obra, más acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que en este mensaje encontramos tremendas enseñanzas para aquellos que están buscando salvación, para aquellos que de una u otra manera están haciéndose preguntas espirituales, de una u otra manera están cuestionándose acerca de cuál es el propósito en su vida, cuál ha sido su caminar, cuál ha sido aquellas cosas que sigue, los objetivos de su vida y contrastarlos ahora con la verdadera vida que tenemos en Cristo. Así que hay tremendas lecciones espirituales para que podamos prestar atención. Así que vamos a ir al versículo número 22, porque aquí es donde comienza el milagro. Tenemos un lugar llamado Betsaida, y aquí entonces nos dice el versículo 22 que le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y aquí empezamos a ver cómo el Señor obra en la vida de las personas. Por cierto, es una obra de Dios. Entendemos que ser ciego en aquellos años era una circunstancia muy, muy terrible. Era estar desamparado, era tener que simplemente estar dedicado a pedir a la orilla del camino para que alguien mostrara algún tipo de conmiseración, porque no había nada, absolutamente nada, que un ciego en aquellos años significara para la sociedad. Así que era estar en abandono, en desamparo, en una vida de pobreza extrema y viviendo netamente de lo que las personas le podían dar como una obra de caridad. Pero aquí en primer lugar se nos ilustra en esta ceguera física la realidad espiritual de todos aquellos que nacen de padre y madre. Más allá de toda ceguera física que algunos hombres tienen, hay una ceguera que abarca toda la raza humana, que es la ceguera espiritual. Y esta es mucho peor que la ceguera física que se nos está describiendo aquí. Porque cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, aquello trajo consecuencias. El Señor dijo: el día que comieres de ese fruto prohibido, ciertamente morirás. Y esa muerte la entendemos en una triple dimensión. En primer lugar, tenemos la muerte física. Cada vez que vamos a un velorio no es más que la demostración y la evidencia de que las consecuencias del pecado las podemos ver de manera continua. También está la muerte espiritual. Básicamente es esa separación con Dios. El hombre por sí mismo no puede agradar a Dios, no puede estar a cuentas con Dios, y a eso le llamamos que el hombre está separado de Dios. Pero también hay una muerte eterna. Cuando partamos del escenario de esta tierra, cuando la muerte física llegue a cada uno de los seres humanos que han muerto sin Cristo, entonces lo que les espera es la separación eterna, la muerte eterna lejos de Dios para siempre. Y eso es la ceguera espiritual, una vida sin Dios, una vida que está ajena a los asuntos espirituales. Lo que Pablo dice en Corintios es vivir de una manera natural, y un hombre natural no puede entender de manera verdadera las cosas espirituales. Así que una vida en ceguera espiritual lo ilustra perfectamente también el libro de Juan, cuando dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, la expresión de ese corazón pecaminoso, se manifestaba en todo tipo de cosas. De tal manera que el alma del hombre ha sido completamente afectada. Su corazón, su mente, sus emociones, su conciencia, todo aquello ha sido afectado por el pecado, y a eso entonces es que le llamamos la ceguera espiritual. El hombre no puede ver, no puede entender por sí mismo las cosas espirituales, a no ser que el Señor obra en su vida y comienza a entender estas verdades. Cantábamos: ¿cómo llegué a tener interés? ¿Cómo que de esas circunstancias ahora el Señor nos trajo a hallar deleite en las cosas espirituales? Bueno, esa es la obra del Señor en hombres que están en esta
indefensión delante de Dios. No hay nada que puedan hacer, una vida sin Dios, una vida sin luz, una vida que impide ver que somos pecadores, son ciegos espirituales. Es un velo que está puesto delante de nuestros ojos espirituales. No podemos entender ni comprender estos asuntos. Y además era ciego, por lo tanto estaba impedido de poder venir por sí mismo al Señor. Así que le tuvieron que traer, eso es lo que dice el versículo. Le trajeron personas, tuvieron que tomarlo, llevarlo donde estaba Cristo ahora para que interceder por él, para que pudiera él ser sano. Entonces encontramos aquí algo también acerca de cómo llegamos a ser creyentes, cómo llegamos a ser hijos de Dios. Entonces alguien tiene que hablarnos, alguien tiene que mostrar una sincera preocupación por nuestras almas. Y es por eso que anunciamos el Evangelio, por eso que vamos a las plazas a predicar, por eso que invitamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros colegas, por eso es que buscamos que las personas puedan conocer el Evangelio. Somos ese medio que Dios ha dejado para que las personas puedan escuchar y poner atención al mensaje de salvación. Así que lo encontramos también aquí. Un grupo de personas, no se nos dice quiénes fueron, indudablemente alguien cercano a este ciego, le trajeron delante del Señor. Así que varias cosas se nos ilustran también acá, de que el hombre por esta vida que tiene delante del Señor de ceguera espiritual, no tiene un deseo natural de acudir al Señor. No hay un deseo en él de poder estar a cuentas con Dios. No hay un deseo en él de poder vivir para la gloria del Señor. Así que si Dios ha de obrar, si alguien ha de ser un creyente, ha de venir a ser salvo, entonces la salvación debe venir de parte de Dios. Y Él usa medios entonces. Como ya mencioné, alguien nos habló del Evangelio, tal vez crecimos en un hogar cristiano y desde pequeños fuimos instruidos en estas cosas. O tal vez algún amigo en el trabajo, algún hijo, algún padre, algún familiar que conoció al Señor, que nos hizo pensar acerca de nuestra vida. Podríamos hablar de cómo el Señor nos llevó a escuchar el Evangelio verdadero, cómo es que llegamos a poder prestar atención a estas cosas. Pero todo aquello es una obra que el Señor hace y lo hace por medio de medios para poder guiarnos a escuchar el Evangelio, mueve a otros cristianos, persuade a los cristianos a que puedan estar dando a conocer este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna. Pero también que hayan sido traídos nos ayuda a entender que hay personas que necesitan ayuda para encontrar a Cristo, para que la palabra del Señor le pueda ser explicada. Tenemos el caso de aquel eunuco, cuando estaba leyendo Isaías y le pregunta, Felipe, ¿acaso entiendes lo que lees? No hay quien me lo explique. Así que le explicó el Evangelio leído de Isaías y el Señor obró en él y luego entonces, en señal de aquella conversión, fue a ser bautizado. Y lo encontramos una y otra vez en la palabra del Señor, que nos muestra que hay muchos que necesitan ayuda para encontrar a Cristo. Así que mientras estamos lejos en esta terrible realidad espiritual, lejos de Dios, ahora el Señor tiene que acercarnos a Él. Y eso es lo que viene acá entonces a partir del versículo 22. Le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Le rogaron que obrara en él. Y esto nos ilustra también a todos y cada uno de nosotros. No vinimos buscando al Señor al principio. Tal vez muchos vienen a la iglesia porque alguien les ha invitado o nos escuchan el Evangelio por respeto. Vivimos en una sociedad donde todavía se respeta el Evangelio y a los cristianos, así que vamos a las plazas y muchos ponen atención, o muchos vienen invitados acá y prestan atención al mensaje. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, venimos sin ningún interés realmente, sin ninguna relevancia en nuestra mente con respecto al Evangelio. Y muchas maneras por las cuales prestamos atención a este mensaje son erróneas. Muchas personas han venido o escuchan el Evangelio porque tienen alguna dificultad, porque tienen alguna enfermedad y necesitan simplemente ser sanados, pero no hay un aspecto espiritual en su búsqueda. No están preocupados por su alma, sino solamente por su cuerpo, para que el dolor sea quitado. O tal vez alguien ha tenido alguna lamentable circunstancia y aquello le ha afectado y busca sentirse paz. Así que ve el Evangelio ahora no como un mensaje de salvación, como señalamos al principio, sino como una mera terapia para sentirnos bien en algún momento de nuestra vida. Son múltiples maneras.
Pero muchas veces el Señor usa esas cosas para que podamos escuchar el Evangelio. Y estas cosas entonces puedan llegar a nuestra mente y preguntas puedan venir a nuestra vida de tal manera que podamos entender y comprender lo que el Evangelio tiene que señalarnos. Y eso es lo que el Señor ahora responde en el versículo número 23. Ya dijimos, era un ciego que le trajeron y le rogaron al Señor que le tocase. Entonces, versículo 23, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y empezamos a ver la obra del Señor en la vida de este ciego, de este hombre. Comenzamos a ver cómo el Señor comienza a obrar la conversión en su vida, la salvación en su alma, en este caso la sanidad, que se nos ilustra también la salvación. Lo primero que él hizo fue acercarse. Fue lo primero que él hizo. Se acercó. La única manera de poder tomarle la mano, que fue lo segundo que hizo. Tomó un contacto con él y en tercer lugar lo que hizo fue llevarle aparte. Y esta es la compasión que el Señor muestra en favor de pecadores. En primer lugar, Él es un Salvador cercano. Hay muchas religiones que ponen a un Dios lejano, que es imposible estar en comunión con Él. Y lo dejan todo en base a asuntos externos, de caminar, de pagar mandas, o de caminar kilómetros y kilómetros a peregrinar en relación a algún lugar físico. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es completamente opuesto. Él se acerca hacia pecadores. Él extiende su gracia y su misericordia en favor de hombres y mujeres que están en esta terrible condición como lo era este ciego. Así que esto muestra la constante y profunda compasión del Señor en favor de pecadores, en mostrarse como un Salvador cercano. Él vino para tocarle, Él se acercó a este ciego para mostrarnos también con esa apartarlo fuera de la aldea, para una vez más reafirmar que Él trabaja de manera personal con cada una de las personas. Y aquí vemos la obra sobrenatural del Evangelio. Le sacó fuera de la aldea y entonces lo primero que Él hizo fue escupiendo en sus ojos. Él escupió en sus ojos y puso sus manos encima. Creo que es fácil imaginarse esta escena, a este hombre ciego que fue llevado por personas, el Señor lo toma, lo lleva aparte, escupe en sus ojos y luego puso sus manos encima. Y esto inmediatamente es algo anormal. Nadie trataría a un ciego de esa manera. Si alguien va al doctor, por ejemplo, le va a mandar a hacer exámenes, tal vez le va a dar una respuesta de que si es algo reversible o no, pero todo es asuntos de máquinas, asuntos de exámenes. Pero obviamente en aquellos años los avances en medicina no eran los que tenemos hoy en día, pero también habían ciertos asuntos que atendían estas cosas. Pero él viene y hace algo completamente diferente, algo anormal, algo que podría ser ridículo para la gente que estaba allí a su alrededor. Pero nos preguntamos ahora nosotros, ¿no es así para nosotros el Evangelio? ¿No es así para nosotros lo que el Señor vino a hacer? Que haya venido a este mundo, haya tomado una naturaleza humana sin dejar de ser Dios y luego de 30 y tantos años viviendo fue a la cruz del Calvario para que de esa manera el hombre ahora pudiera ser salvo, para que de esa manera el hombre pudiera estar en comunión y reconciliación con Dios. ¿No es la respuesta natural del hombre a este mensaje de salvación un rechazo, indiferencia, rebeldía a todas estas cosas? Así la gente ve el Evangelio. Así la gente ve la manera en cómo el Señor ha prescrito para que el hombre pueda estar en comunión con Dios. Esta es la reacción natural al Evangelio. Rechazo, indiferencia. Eso no es para mí. Pablo en Corinto nos habla de que esto para la gente es algo, lo resumo, es algo literalmente ridículo. Cómo es que el Señor obra en las almas. Porque está impregnado en nuestro corazón, en nuestra mente. Está impregnado de este asunto de ganarnos el favor de Dios. De una otra manera de poder merecernos el favor de Dios. De hacer algo, cualquier cosa que sea, de tal manera de traerlo como ofrenda al Señor para que Él esté obligado a nosotros a perdonarnos y a recibirnos y ser aceptos delante del Señor. Pero viene el Evangelio y nos dice, no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas lograr por tus propios medios para estar a cuentas con Dios. Esas cosas no nos agradan. Saca lo que hay en nuestro corazón, aquellas cosas que ofenden al Señor.
sacan esos pecados que están arraigados en nuestra vida. Eso es lo que el Señor nos ilustra, que Él escupió en sus ojos y puso las manos encima. Nada que las personas en aquel momento pudieran esperar. Pero la obra la vemos en el versículo número 24. Porque Él le preguntó si veía algo. Luego de hacer aquello, le pregunta, ¿ves algo ahora? Y Él responde y dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y aquí comienza entonces este milagro de sanidad a mostrarse. También para ilustrarnos a nosotros cómo el Señor comienza a obrar salvación en la vida de aquellos que han de creer. En primer lugar, Él comenzó a tener vista. Habían cosas que comenzaban a tal vez ser nuevas para Él, pero no lo podía ver claro. Veía movimiento, veía distorsión. No podía ver los contrastes de manera clara. No podía ver las fronteras de las cosas de manera fina. Más bien veía como sombras, llamémosle. Como cosas que eran confusas, con distorsión, pero veía cierto movimiento. Y esa es la manera en cómo el hombre que está poniendo atención al Evangelio, que está comprendiendo estas cosas y descubriendo aquel que obra, comienza también a ver. Hay una comprensión inicial del Evangelio. Una comprensión que comienza a mostrarnos que hay un Dios, que es el único y soberano Dios. Es un Dios que es santo, un Dios que no tolera la maldad, un Dios al cual no podemos agradar basado en nuestras propias obras, porque aún las mejores obras que podamos tener nosotros están contaminadas por el pecado, por un amor propio, porque básicamente nos hacemos la pregunta, ¿por qué hacemos aquellas cosas que hacemos? Por muy buenas que sean. ¿Lo hacemos para honrar al Señor? ¿Lo hacemos para glorificar al Señor? ¿O de una u otra manera lo hacemos como una buena obra o para alguna gratificación personal, para tranquilizar nuestras conciencias? Entonces comenzamos a tener un entendimiento inicial del Evangelio, que hay un Dios que es santo, pero que además no tolera la maldad y que toda maldad, porque Él es justo, debe ser tratada. Y allí vemos nuestro pecado, comenzamos a ver nuestro pecado que antes jamás hubiéramos visto. Comenzamos a ver que hay tal vez orgullo en nuestro corazón, el gran enemigo del alma junto con la autojusticia. Comenzamos a ver tal vez el odio que puede haber hacia otras personas. O tal vez comenzamos a ver que no podemos lograr el estándar de Dios. Y de una otra manera vemos que nuestra vida no puede estar en comunión con Dios basado en nuestros propios méritos. Así que comenzamos a ver nuestro pecado, tal vez no de manera clara, sino como sombras que se mueven. Comenzamos a tener cierta inquietud o cierta incomodidad con cosas que antes disfrutábamos. Comenzamos a tener cierto malestar con cosas que antes eran lo más normal para nuestra vida. Comenzamos a ver las cosas como sombras, como no son claras, pero están allí. Y aquello entonces comenzamos a ver también que si hemos de estar a cuentas con Dios, Dios debe hacer algo en nosotros. Así que comenzamos a vislumbrar la necesidad del perdón que Dios debe entregarnos tan solo por gracia. La necesidad de un Salvador, dado que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Así que Él dice, veo los hombres como árboles. Veo mi realidad, pero no clara todavía. Veo que hay pecado en mí, pero tal vez no puedo identificarlo de una manera plena. Sé que necesito perdón, pero tal vez no sé cómo lograr ese perdón o a quién debo acudir. Y a la medida que más escuchamos del Evangelio, se nos muestra ahora que tan solo por medio de Cristo es que podemos hallar ese perdón y ser librados de la culpa y de las consecuencias eternas del pecado. Así que muchos que buscan al Señor en ese proceso ven las cosas espirituales como sombras. Y mira el proceso, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, no puede comprender los asuntos de Dios, pero cuando el Señor comienza a obrar, este entendimiento viene de una manera inicial y ahora son como sombras que se mueven. Tenemos cierto entendimiento en nuestra mente, pero que no es claro. Y dudas son aquellas sombras, por ejemplo, que pueden venir. ¿Cuáles son aquellas cosas que tal vez impiden que podamos ver con claridad? Alguno dirá, no me puedo avergonzar lo suficiente de mis pecados. Ven que hay pecado, pero tal vez no entienden realmente lo que es el pecado y de una otra manera están esperando alguna experiencia emocional fuerte en su vida. Como que aquello
fuera suficiente. Pero esta vergüenza no se trata exclusivamente de un dolor emocional, por cierto, es un dolor emocional. Esta vergüenza se trata de un conocimiento de nuestra realidad delante del Señor y de las consecuencias eternas que ese pecado tiene delante de Dios. Saber que somos condenados, saber que aquello tiene consecuencias, todas esas cosas. De una u otra manera, no sentir que no se pueden avergonzar lo suficiente, es un freno, es como una sombra que impide que podamos ver las cosas con claridad. Y a la medida que vamos comprendiendo, estas dudas van disipándose. Porque el arrepentimiento, por cierto, no es algo meramente emocional, es un entendimiento, algo que está en la mente, que comprendemos y conocemos acerca de esto. Y el arrepentimiento verdadero tiene ciertas características. En primer lugar, nos va a llevar a reconocer nuestra realidad delante del Señor y a confesar nuestro pecado delante de Dios. Así que vamos en oración delante de Dios. No necesitamos intermediarios. En cualquier lugar donde puedas estar, puede ser en tu hogar, puede ser tal vez viajando, puede ser en alguna circunstancia. Vas delante del Señor y le dices, esta ha sido mi vida. Esto es lo que yo he hecho durante toda mi vida. Estas son las cosas que han dominado mi ser. Estas son las cosas que yo he abrazado y que he amado. Y ahora por el entendimiento que tengo por medio del Evangelio, sé que estas cosas no son agradables delante de tus ojos. Y hay una medida de dolor y vergüenza por haber ofendido al Señor, por haber ofendido a quien nos da la vida. Y esta confesión incluye pecados de acción, aquellas cosas que son evidentes que hacemos, pero también incluye las cosas que son del corazón, aquellas cosas que están arraigadas allí, pero que no siempre son evidenciadas externamente. Puede estar el odio allí, puede estar la envidia, el orgullo, aquellas cosas que tal vez podemos disimular con buenas acciones, pero que están arraigadas en lo más profundo del ser. Y confesamos ese pecado delante del Señor. Confesamos que la culpa es nuestra y de nadie más. No es mi crianza, no es mi contexto, no es el asunto político, social, económico, financiero, el nombre que tú le quieras poner, sino que es un asunto personal, es un asunto del corazón. Y también reconocer que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, independiente de lo que tú puedas hacer. Caminar, golpear tu cuerpo, llevar una vida religiosa, llevar ceremonias. Reconocer que a no ser que confieses tu pecado y creas en Cristo, nada de aquello puede ser útil para alcanzar perdón de pecados. Otros también, las sombras se manifiestan en que quieren ser lo suficientemente buenos para después ir al Señor. Esa es una excusa usual que se levanta. Es que Dios no me va a recibir así que debo mejorar un poco más. Así que debe haber un entendimiento por medio del Evangelio de lo que somos delante del Señor, de nuestra naturaleza que está inclinada al mal y que es imposible ahora que un hombre pueda purificarse a sí mismo y que no hay nada que tú puedas añadir, no hay nada que tú puedas hacer que te pueda hacer más acepto delante del Señor. Tal vez alguien dice, por más que oro no pasa nada. Oro y busco y estoy allí continuamente, pero no pasa nada. Estás tal vez esperando una super manifestación, alguna circunstancia extática, alguna experiencia mística para que de esa manera sentir que el Señor vino y pudo perdonar tu vida. Escuchamos a creyentes que Dios los salvó de una manera maravillosa y pensamos que debe ser igual para todos, pero ya te manifesté, la salvación es una obra personal que Dios hace con cada una de las personas. A algunos los llama con los terrores del infierno frente a la cara, pero para otros suenan las dulces campanas de la gracia, mostrándoles que no puede ser como Cristo, no puede alcanzar ese estándar, y aquello lo ha de guiar al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Otro tal vez no puede entender todo lo que está en la Biblia, pero para ser salvo no debes entender todo lo que está en la Biblia. Debes saber lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio hace, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Un gran predicador de siglos pasados resumió la Biblia en tan solo 4 frases. Cristo murió por mí. Y cuando tú entiendes aquello, cuando tú comprendes realmente lo que eso implica y lo que eso significa, aquello entonces te puede guiar a Cristo como el único mediador. Así que estas cosas son barreras y así se nos presenta como sombras. Podemos ver
pero estas cosas son un freno. Así que el Señor comienza o sigue trabajando en nosotros. ¿De qué manera? Escuchando el Evangelio, poniendo atención a la palabra del Señor, leyendo la Biblia, pidiéndole en oración al Señor que Él pueda darme una nueva vida, un nuevo corazón, que pueda ser su hijo o su hija. Y eso todo el Señor lo hace en aquellos que vienen con sinceridad delante de Dios. Así que Él sigue trabajando en la medida que oyes el Evangelio, en la medida que conocen más del Señor. Luego, versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. El Señor sigue trabajando, sigue obrando, sigue dando claridad a estas dudas que se levantan y se presentan, pero ahora la obra ha sido completada. Este hombre había sido sano y de esa misma manera, cuando una persona viene al Señor con sinceridad, ahora puede ver las cosas de manera clara. Puede ver las cosas de una manera verdadera. Así es la obra que el Señor hace en el corazón. Y todo esto está basado en la obra que Cristo hizo un día en la cruz del Calvario. Y con esto concluyo. ¿Por qué el Señor tuvo que venir a morir a la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que venir a hacer aquella gran obra? Precisamente por nuestra incapacidad de poder estar a cuentas con Dios. En primer lugar, hay dos cosas que el hombre no puede hacer. En primer lugar, vivir en una obediencia plena y completa a las normas de Dios, que es lo que Dios demanda. De una u otra manera hemos fallado y violamos los mandamientos de Dios. Así que en primer lugar el hombre no puede vivir en obediencia delante del Señor cada instante de su vida. Pero dado que ha pecado, hay algo que el hombre tampoco puede hacer, que es pagar por aquellos pecados para poder estar a cuentas con Dios. Y aquellas dos cosas fueron las que el Señor vino a hacer en su ministerio terrenal. En primer lugar, una vida de obediencia a Dios. No se halló pecado en Él. Él no conoció el pecado. Él jamás violó los mandamientos de Dios. Vivió una vida perfecta y recta delante del Señor. ¿Y por qué fue a la cruz entonces? Él fue a la cruz del Calvario para que aquel que no podía pagar su deuda, Él la pagó allí. Cuando por esas 6 horas estuvo colgado en la cruz. Y allí entonces el Padre cargó las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a creer sobre Cristo en la cruz del Calvario. De tal manera que ahora cuando alguien cree, aquella justicia de Cristo les es puesto a la cuenta de aquel pecador que se ha arrepentido y somos justos delante del Señor y podemos relacionarnos con Él. Pero aquella deuda que el hombre no puede pagar delante del Señor, ahora Cristo la paga en la cruz del Calvario. Así que el hombre es perdonado, el hombre es reconciliado con Dios, el hombre tiene vida eterna y puede disfrutar de las herencias que el Señor ha preparado para aquellos que creen en Él. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Nada que tú puedas ganar, nada que tú puedas lograr. Las religiones se basan en un sistema de obras para poder ganarnos el favor de Dios. El cristianismo es todo lo contrario. Te dice, no puedes hacer nada. Y si has de estar en comunión con Dios, debes mirar a aquel que lo hizo todo en la cruz del Calvario y reconocer que has pecado delante del Señor y reconocer que todo lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que tú puedas alcanzar perdón de pecados, comunión con Dios y vida eterna. Eso es el mensaje del Evangelio. Y por eso es un mensaje de salvación, por la gracia de Dios, mediante la fe, la confianza en Cristo como el único y personal Salvador. Que el Señor nos ayude a todos.